Hola, bienvenido a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de una habilidad social muy importante que tiene cierta relación con la autoestima y que te va a venir muy bien conocer y aprenderla para relacionarte mejor con todas las personas de tu entorno y en todas las áreas de tu vida. Y es la asertividad, un término que seguramente has escuchado de muchísimas formas, que se habla muchísimo de él, pero que es importante comprender qué es, para qué nos sirve y para qué funciona. Así que vamos a ello. Hay muchas personas que consideran que la asertividad y las habilidades sociales son sinónimos, pero vamos a considerar la asertividad como parte de las habilidades sociales, es decir, es una habilidad social, hay muchas más. Esta asertividad reúne todas las conductas y pensamientos que nos permiten defender nuestros derechos sin agredir ni ser agredido. La asertividad es una actitud que nos permite comunicarnos y comunicar nuestros puntos de vista desde el equilibrio entre un estado agresivo y un estado pasivo de comunicación. La palabra asertividad viene del latín assertus, que denota una afirmación sobre la certeza de algo. De allí que se considera que una persona sin asertividad se vuelve ineficaz socialmente porque no logra comunicar lo que quiere adecuadamente. Por otra parte, ser asertivo no necesariamente significa tener la razón. La persona asertiva es aquella que sabe que puede estar equivocada, pero mantiene la calma y es capaz de escuchar los otros puntos de vista para poder llegar a un mejor entendimiento de la situación. La empatía está muy relacionada con la asertividad, es decir, para que una persona sea asertiva debe practicar la empatía, que implica ser capaz de ponerse en el lugar del otro para entender sus razonamientos y sus conductas. Y es un requisito imprescindible para la práctica de la asertividad. Por tanto, es poco posible ser asertivo si no existe un interés genuino por el otro, por sus pensamientos y por sus emociones. Te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que llegas a un restaurante, te sientas y pides, por ejemplo, una sopa. Y en esa sopa ves un pelo. Tenemos tres opciones. No decir nada, apartas el pelo y te tomas la sopa. O no decir nada, apartas la sopa y esperas a que llegue el siguiente plato. La opción B es armar un escándalo, decir al camarero que nunca vas a volver a ese lugar, que es asqueroso, que hay un pelo y montar básicamente pues un pollo. Y C, digamos, es llamar al camarero y decirle que hay un pelo en la sopa, que eso te da mucho asco, que quieres que te cambie el plato, o bien que te traiga otro plato de sopa o que te lo cambie por otra cosa, o que simplemente pues te vas a retirar del restaurante porque no es agradable, pero de manera calma. Entonces, estos tres puntos, estas tres opciones, son como el continuo de la asertividad. La primera es el estilo pasivo, me callo. La segunda es monto un pollo desde la agresividad, es el estilo agresivo. Y finalmente, el estilo asertivo. Evidentemente, ni el agresivo ni el pasivo son las conductas apropiadas si lo que pretendemos es reducir nuestro estrés frente a esa situación. Estas formas de comportamiento nos hace muy ineficaces para nuestra vida social y nos generan muchísimo malestar. Sin embargo, como cualquier otra conducta, es algo que se puede ir aprendiendo con la práctica, el ser asertivo.
Una de las razones por las cuales la gente es poco asertiva es debido a que piensan que no tienen derecho a defender sus creencias, sus derechos o sus opiniones. Y en este sentido, el entrenamiento en asertividad no consiste en convertirnos en personas sumisas o quejitacas y acusadoras, sino que nos aprende a aprender, digamos, que tenemos derecho a defender nuestros propios derechos en las situaciones en las que estamos experimentando injusticias, pero de una manera en que no haya una carga emocional. Porque, ¿qué pasa? El pasivo no dice nada, pero luego se queda con el run run. Tendría que, no sé qué. El agresivo, pues genera una situación de muchísima tensión y de muchísimo malestar. El asertivo lo hace desde la calma. Te voy a dar una serie de las ideas falsas que suelen tener las personas poco asertivas. Una, que no hay que interrumpir nunca a la gente, que interrumpir es de mala educación, y esto es inadecuado. Tienes derecho a interrumpir a tu interlocutor para pedir una explicación, pero eso no significa hablar sobre la persona, significa escuchar y luego decir, oye, perdona, esto lo estoy entendiendo de esta manera o me está pareciendo que me estás queriendo decir esto, ¿qué estás queriendo decir con lo que me estás comentando? Otra idea falsa es que los problemas de uno no le interesan a nadie más y que no hay que hacerles perder el tiempo escuchando nuestros problemas. Todos tenemos derecho a pedir ayuda, a ser escuchados y a ser apoyados emocionalmente, como seguramente tú lo haces con los demás. Otra idea es que hay que adaptarse a los demás. Si no es posible, arriesgarnos a perder esa amistad. Y no, tenemos derecho a decir no. Una cosa es ser un buen amigo, una buena pareja, pero tenemos que aprender a poner límites y a saber cuándo lo que estoy haciendo por los demás va en mi contra. Y es en ese momento donde tengo que tener claro el límite. Otra idea es que cuando alguien tiene un problema hay que ayudarle como sea. Entonces, todos tenemos derecho a decidir cuándo prestar ayuda a los demás y cuándo no. Te das cuenta que la persona poco asertiva, por un lado, cree que sus problemas no le importan a la gente, que no tiene que apoyarse, pero cuando los demás necesitan, sí tengo que estar ahí, aunque eso me signifique tener que ir en mi contra. Una persona poco asertiva, por ejemplo, está súper liada en el trabajo y un amigo le dice que necesita algo y no es capaz de decirle que no, tiene que complacer a esa persona. A cambio, después me tengo que quedar más horas en el trabajo por haber hecho eso que necesitaba la persona. La persona asertiva sabe diferenciar cuándo son urgencias y cuándo son cosas que pueden esperar y que no hay que estar haciendo todo para complacer a los demás. Ahora te dejo este audio de los estilos de respuesta en la asertividad. A ver si encuentras dónde te ubicas y si eres una persona asertiva. Tenemos diferentes estilos de respuesta. Podemos ser pasivos si nos callamos y no mostramos las cosas o cómo pensamos o cómo nos sentimos. Podemos ser agresivos si lo hacemos sin respetar a los demás. Y finalmente podemos ser asertivos expresando nuestros deseos sin ser pasivos ni agredir al otro. La conducta pasiva, la persona deja de lado sus propios derechos y antepone a los demás. Intenta por todos los medios que no haya conflictos y evita pasar un mal momento. Este comportamiento impide expresar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y opiniones, o bien se hace, pero de manera derrotista, con disculpas y sin convicción. El mensaje que se comunica es: tus opiniones, sentimientos o pensamientos son más importantes que los míos. Importa más lo tuyo que lo mío. Acompañado a esta conducta verbal pasiva, digamos, se acompañan comportamientos no verbales como bajar la mirada, voz tambaleante,
movimientos corporales nerviosos, ¿vale? La persona pasiva se siente manipulada, con sentimientos de culpa, con baja autoestima, con depresión. Y el otro no sabe si la persona está diciendo lo que realmente quiere decir, entonces se siente como responsable porque es como que se vuelca la responsabilidad al otro. La persona a nivel verbal es como no me importa lo que tú quieras, te molestaría si. A nivel no verbal, pues lo que te decía de titubear, bajar el tono de la voz, la postura corporal. Hay una serie de consecuencias con este tipo de conducta. A corto plazo, pues evidentemente es una evitación del enfrentamiento y de conflictos. A largo plazo, lo que experimenta la persona pasiva es un vacío, una tristeza, una autoestima negativa, una dependencia hacia los demás, también desconfianza, impotencia y rencor y la sensación de ser manipulado. Pero claro, si el otro no sabe que a ti eso te está doliendo, pues la persona va a mirar por ella. Es que es algo normal. Por eso es tan importante eliminar este estilo pasivo. Es decir, tus derechos importan, tus opiniones importan y no puedes darle al otro siempre la capacidad o el poder de elegir. Muchas veces nuestro pasotismo, aunque realmente sientas que no te importa y que te da igual, nuestro pasotismo lleva a que los otros terminen cogiendo el control de nuestra vida. ¿Qué pasa? Que si yo todas las veces te digo si hacemos algo y dices que no te importa, no te importa, cuando llega un momento la persona pasiva empieza a sentir que siempre se hace lo que el otro quiere. Es como, claro, si siempre me has dicho que no te importa y has cedido, pero claro, es que los motivos por los que se ha cedido y se ha dicho que no te importa es por evitar un conflicto. ¿Lo entiendes? En la conducta agresiva, la persona antepone y defiende sus derechos de manera ofensiva, deshonesta, manipuladora e inapropiada, y pasa por encima de los derechos de los demás. El mensaje, digamos, que se comunica es mis opiniones, mis sentimientos y mis pensamientos cuentan más que los tuyos. Soy más importante yo que tú. Soy superior a ti. Y la persona trata de ganar a través de dominar y utiliza técnicas como la degradación, la humillación y la manipulación. Acompañado a estas manifestaciones verbales, los comportamientos no verbales son una mirada agresiva, fija, un aumento del volumen de la voz, gestos y posturas de amenaza. Las consecuencias de este tipo de conductas pueden ser positivas o negativas, es decir, a corto plazo son positivas porque la persona consigue su propósito, dejando los derechos de los demás, pero negativa porque la persona puede experimentar sentimientos de culpabilidad, si ha sido muy agresivo. A largo plazo, las consecuencias siempre suelen ser negativas, porque se va acumulando tanta tensión en las relaciones con los demás y generando un rencor hacia la persona por parte de los otros. A nivel verbal, las respuestas agresivas es por tu culpa, más te vale, es que eres, es que pareces, es que deberías, es que tienes que, y hay una invalidación de los sentimientos del otro. A nivel no verbal, lo que te comentaba en esa postura. A corto plazo, las consecuencias, como te dije, consigue lo que quiere, pero a largo plazo va a alejar a las personas de sí mismo. Tanto el agresivo como el pasivo son las dos caras de la misma moneda. Son síntomas de una baja autoestima. Tanto el pasivo como el agresivo se comportan así porque no se sienten seguros de sí mismos y no tienen la capacidad de luchar por sus opiniones y derechos de una forma responsable y madura. El pasivo actúa siguiendo siempre los deseos del otro para no sentir el rechazo y el agresivo siempre intenta quedar por encima para no sentirse inferior. La conducta asertiva implica una expresión directa de nuestros sentimientos, pensamientos y necesidades, pero respetando los derechos de los demás.
Entonces, digamos, como la parte positiva de la asertividad, cómo se manifiesta y cómo se puede expresar, es, por ejemplo, dar y recibir halagos, es decir, ser capaz de ser reforzantes para los demás. Oye, te felicito por esto, te ha quedado muy bien, me gusta. Esa es la aserción positiva de la asertividad. La aserción negativa, digamos que es el decir no. Pues mira, no me apetece ir hoy a esto, no me gusta dejar el coche a otras personas. Es decir, expresar sentimientos negativos. También significa admitir críticas, entonces es como, oye, dime qué es lo que te ha molestado, me gustaría que me digas cómo puedo cambiarlo. La respuesta asertiva a nivel verbal es como me siento X cuando tú te comportas y das hechos. Es decir, yo creo, yo pienso, yo me siento, comprendo que tú, pero yo, ¿qué piensas? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? A mí me gustaría, porque esto hace que valides los sentimientos de la otra parte. A nivel verbal, no verbal, perdón, se mantiene la mirada, el tono de voz es firme pero no elevado, la postura es relajada pero recta, los movimientos corporales son serenos y hacia los argumentos del otro la persona asiente, es decir, escucha. A corto plazo, las consecuencias es que la persona puede recibir críticas, sobre todo si es una persona que usaba el estilo pasivo o agresivo y puede ser tachado de egoísta o de incomprensivo. Pero a largo plazo, la persona se va a sentir muy bien consigo mismo porque empezará a actuar en base a sus propios principios y valores, pero respetando a los demás. ¿A qué puede deberse la falta de asertividad? Hay 4 causas principales por las cuales una persona puede presentar problemas en la asertividad. La primera causa la observamos cuando la persona no ha aprendido a ser asertivo o lo ha hecho de manera inadecuada. Es decir, las conductas o habilidades para ser asertivo se aprenden, son hábitos o patrones de conducta y no existe una personalidad innata asertiva o no asertiva. Se aprende y lo aprendemos en la infancia. Se aprende por imitación y refuerzo de las principales figuras en nuestra infancia, padres, abuelos, profesores, amigos, que son modelos. En el aprendizaje de una persona no asertiva puede que haya existido un castigo sistemático a las conductas asertivas o una falta de refuerzo a esas conductas, o que el refuerzo hacia las conductas pasivas o agresivas haya sido mejor. Cuando, por ejemplo, nos decían que si algo nos molestaba, debíamos callarnos y no decir nada. O que una persona no debe estar diciendo todo lo que piensa. Esto refuerza un comportamiento pasivo. O si ese niño ha visto que sus padres ante cualquier situación reaccionaban de una manera muy agresiva, ese niño ha aprendido a que defender sus derechos es imponiéndose sobre los demás y generando el miedo. Otra causa es cuando la conducta apropiada se reconoce, pero la ansiedad le impide llevarla a cabo. En este caso es como que hay una asociación entre las experiencias altamente desagradables y traumáticas que han podido bloquear o limitar las respuestas asertivas. Es como el tener que hablar con mi jefe o con alguien acerca de algo que me está molestando, me genera tal nivel de ansiedad que evito, me callo. La tercera causa es aquella en que la persona no conoce o rechaza sus derechos. O sea, si yo no sé dónde están los límites, yo no voy a poder ser asertivo.
Y finalmente, la cuarta causa la vemos en las personas que poseen unos patrones irracionales de pensamiento, esquemas mentales muy concretos y creencias asociadas que le impiden actuar de una forma asertiva. Es decir, si yo siempre pienso que las personas hacen las cosas para hacerme daño, siempre voy a reaccionar de manera agresiva. Si yo pienso que yo no soy suficiente para defender mis derechos, voy a ser una persona pasiva. Veamos ahora unos beneficios o los beneficios que nos aporta el ser asertivos. El primero y principal es que la asertividad nos ayuda a aprender a decir no. La persona asertiva sabe decir no y es capaz de mostrar sus opiniones y posicionamiento de forma clara, expresándolo a través de un razonamiento para justificar esa idea, pero manteniéndose en eso que está razonando. No a través de miles de explicaciones donde necesita que el otro entienda por qué no lo está haciendo, como que necesitas que te den el permiso, que es muy diferente dar un razonamiento para explicar o justificar un comportamiento y otra cosa es moverse en justificaciones incansables para que cuando yo te estoy diciendo que no hasta que no consigo tu aprobación y me digas que estás entendiendo por qué te estoy diciendo que no, sigo y sigo y sigo porque me genera ansiedad el no hacerlo. La persona asertiva expresa comprensión hacia la visión del otro, es decir, entiende las necesidades del otro y las demandas, pero conoce sus propios derechos y los defiende intentando no ir a ganar, sino a llegar a un acuerdo. El habla, la forma de expresarse de una persona asertiva es fluida y segura. Se mantiene un contacto ocular directo, pero no desafiante, y una posición corporal relajada. Además, posee la capacidad de ser capaz de discrepar abiertamente, dando forma a los propios gustos e intereses, pidiendo aclaraciones y diciendo no cuando sea necesario. Los sentimientos que frecuentemente van asociados a la persona asertiva responden a una buena autoestima, una sensación de control emocional y una elevada satisfacción en las relaciones personales. La asertividad nos permite tener un mayor control sobre el entorno y sobre nosotros mismos. Nos ayuda a poner límites y, como os dije antes, mejora la autoestima. La asertividad nunca busca el conflicto, sino que se basa en una comunicación eficiente y, por tanto, empodera a la persona. Mejora el bienestar y la satisfacción vital y nos ayuda a vivir situaciones y experiencias muchísimo más gratificantes. Mejora la comunicación con los otros. Por lo tanto, mejora las relaciones interpersonales, mejora el autoconocimiento y la gestión emocional y nos permite resolver conflictos y evitar que los problemas se magnifiquen. ¿Cuántas veces las personas no actúan de manera pasiva, se callan, pero luego se quedan con el resentimiento y el rencor? Y al final, en otra discusión, más adelante, salen las cosas y es como, ¿por qué no me dijiste no? Pero luego volcamos todo eso. ¿Entiendes por qué es tan importante trabajar la asertividad? Como te decía, la asertividad está íntimamente ligada a la autoestima. Es poco probable que una persona con autoestima baja sea una persona asertiva. Ser asertivos nos ayuda a ser tratados con respeto y con dignidad, a expresar nuestros propios sentimientos y opiniones, a ser escuchados, a saber decir no sin sentir culpa, porque de nada te sirve decir no si luego te vas a machacar y a sentir hiperculpable. Te ayuda a hacer peticiones, a saber pedir a los demás lo que tú necesitas, a ser independiente y a gozar y a disfrutar. Cuando somos asertivos nos sentimos muchísimo más relajados y sabemos dedicar más tiempo a nosotros. Recuerda que la asertividad te ayuda a tener una sensación de mayor control sobre ti y sobre tu vida
y te hace no sentirte a la demanda del entorno. El hecho de establecer una comunicación poco asertiva puede provocar conflictos interpersonales, frustración, sentimientos de culpa, bajar la autoestima, tensión, sensación de soledad y sensación de pérdida de control. Con un estilo de comunicación asertivo, uno resuelve mucho más fácil los problemas. La persona se siente muchísimo más relajada y mejor consigo mismo y satisfecho porque se ha hecho de la manera adecuada. ¿Cómo decir las cosas? Podemos recurrir a esta técnica en cualquier lugar, ante cualquier persona y en cualquier situación. Nos sirve para hacer una crítica, para decir que no a alguien, cuando te piden que dejes algo y no quieres hacerlo, si te piden un favor y no quieres, si tienes que pedir un favor a alguien y no sabes cómo, si te interrumpen constantemente cuando estás hablando o cuando quieres dar una opinión. El objetivo principal es conseguir decir lo que pensamos, lo que sentimos o lo que necesitamos sin miedo a la posibilidad del rechazo del otro y que la persona pueda sentirse atacada. Entonces, la técnica consiste en expresar lo que queremos, nuestro reproche, nuestra crítica intercalándola con dos proposiciones positivas antes y después. Entonces, los pasos serían, primero, empatizar con el otro, es decir, empieza poniéndote en el lugar de la otra persona. Entiendo que... Entonces, es muy importante transmitir el mensaje luego de manera clara y concisa. Tener mucho cuidado con el tú. Cuando de alguna manera utilizamos el tú, estamos acusando y señalando de manera directa. Y esto hará que la persona se ponga a la defensiva. Luego tenemos que hablar desde el sentimiento, de cómo nos sentimos, cómo llega ese mensaje a nosotros. Entonces, entiendo que, pero yo me siento. Y finalmente, acabar la frase con la petición de cambio. Por favor, te pido que, o por lo tanto, o me gustaría que. Practícalo en situaciones de poca carga emocional y poco a poco irás incorporando esta habilidad social en ti. Hay muchas técnicas para ser asertivo, pero algo muy importante es desarmar al otro para nosotros hacer nuestra petición. Esto no tiene que ver ni con manipulación ni con nada. Se trata de reconocer lo que hace la persona, de reconocer las tareas, de reconocer lo que puede sentir o lo que puede pensar, para luego expresar lo que nosotros queremos. Veamos este ejemplo. Lucía le dice a Juan: oye, ¿puedes sacar el perro? Que es que tengo que preparar para mañana unas cosas del trabajo y creo que no me va a dar tiempo y voy muy pillada. Y Juan le dice: lo siento, Lucía, pero acabo de volver del trabajo y estoy muy cansado, ve tú. Y Lucía le dice: sé que estás muy cansado y es normal porque te esfuerzas muchísimo en el trabajo y tal vez tu jefe debería darse cuenta de eso y cargarte con menos tareas. Pero te pido por favor que saques al perro porque tengo que hacer esto para mañana y luego ya podremos descansar. En este ejemplo vemos cómo ella defiende sus propios derechos, el derecho a pedir ayuda y a expresar sus opiniones, pero sin vulnerar los derechos de Juan. Es decir, no hay ningún tipo de orden, ni menosprecio, ni agresividad. Es decir, sería muy diferente si Lucía le dice: oye, ¿puedes sacar el perro? No, sácalo tú. Oye, no, que tienes que sacarlo porque yo tengo que hacer esto y tú estás en casa. Y Juan dice: ya, pero es que yo estoy cansado. Y Lucía le dice: ya, pero es que siempre estás cansado, es que nunca sacas al perro, es que me tienes que ayudar. ¿Veis la diferencia? ¿Entiendes por qué es tan importante ser asertivo? Creerme que se consiguen muchísimas más cosas con la asertividad que con la agresividad o con la pasividad. Decir las cosas de manera adecuada, pero entendiendo al otro, es fundamental. Es decir, Juan tiene derecho a estar cansado, pero te pido el favor
y luego ya nos sentamos y descansamos. ¿Lo entendéis? Te voy a hablar un poco acerca de la asertividad en las relaciones de pareja, aunque lo puedes llevar también a los demás. Lo que pasa es que en las relaciones de pareja la asertividad suele estar bastante ausente y las personas terminan como por tirar la toalla, mantenerse en una serie de comportamientos pasivo-agresivos, ¿vale? Según sea el caso. Y al final la comunicación se rompe y cuando la comunicación se rompe suele anunciar el fin de las relaciones. Para ser más asertivos con tu pareja o con cualquier persona, lo primero que tenemos que hacer es bajar la guardia, quitarnos el escudo protector y las armas. Con tu pareja se supone que estás con la persona a la que quieres. Por lo tanto, no puedes estar a la defensiva a cada comentario que haga. Puede ser algo así como, es que me provoca. De ser así, es decir, ¿qué va a mejorar en tu relación si cada vez te comportas de manera agresiva cuando sientes una provocación? El primer paso es que las dos partes consideren la actitud que tienen que cambiar en lugar de estar esperando que el otro cambie. Es cómo puedo cambiar. Si él me provoca y no es asertivo y yo reacciono a la defensiva, no vamos a resolver ningún conflicto, vamos a seguir generando toda esta dinámica. También es muy importante la toma de conciencia por parte de las dos partes y la búsqueda de esa asertividad. Una vez que alguno de los dos se da cuenta de la importancia de la asertividad y se da cuenta de que la comunicación en la pareja está cargada de agresividad, es el momento de comunicarlo al otro. Entonces, por ejemplo, es que tu manera de decirme las cosas o de discutir a mí me hace sentir mal. En lugar de decir, es que tú, como discutes, siempre lo haces mal, es que eres muy agresivo. Es decir, yo hablo cómo me siento yo cuando tú te expresas ante mí de una manera. También es muy importante utilizar frases en primera persona. Es lo primero que debemos aprender para trabajar la asertividad. Antes de culpar a otra persona, debes anteponer lo que sientes, lo que crees que hiciste mal y lo que te gustaría conseguir. Aunque no creas, es muy diferente decir, me sentí mal cuando hiciste esta broma delante de nuestros amigos, a decir, me hiciste sentir muy mal cuando hiciste. El objetivo es que hay que ser concretos en lo que nos ha dolido. No se trata de buscar culpables, se trata de mostrarle a tu pareja qué es lo que te duele para que no lo siga repitiendo. Oye, cuando has hecho esta broma delante de nuestros amigos, me he sentido mal porque me he sentido como que te reías de mí, por ejemplo. Entonces yo te pido, por favor, que intentes no hacer esas bromas porque a mí me hacen sentir mal. Sé que no es tu intención, sé que no lo has pensado así, pero a mí me ha dolido. Es que tú siempre estás haciendo estas bromas y no piensas en mí, te burlas de mí, ¿vale? No des por hecho que el otro está comportándose para dañarte, ¿vale? No a todos nos duelen las mismas cosas. Recuerda, no todas las emociones a todos nos las generan las mismas situaciones, ni las experimentamos igual. Entonces, lo que a ti te puede doler y hacer sentir mal, puede que a la otra parte no. Con lo cual, cuando la otra parte lo hace, dice, ya, pero es que pues a mí eso no me dolería. Ya, pero a mí sí. También el interrogante asertivo es una herramienta bastante útil.
y se trata de responder a la pareja que está utilizando un estilo de comunicación agresivo con una pregunta. Entonces, por ejemplo, si tu pareja estaba haciendo una duda o expresando una duda constructiva, tú aprenderás, pero si no, es muy probable que se quede todo en palabras. Por ejemplo, eres la persona más irracional que he conocido. Y entonces tú ahí le dices a la persona, ¿y en qué soy irracional? ¿Cómo puedo hacer para mejorar eso? ¿Qué te muestra a ti que soy irracional? Y ante esto es muy probable que la persona se quede sin argumentos. A fin de cuentas, ¿quién es completamente irracional o irracional? Está en nuestro parte, ¿no? O en nuestro poder, por decirlo de una manera, el juzgar si una persona es o no es racional ante ciertas cosas. ¿Entiendes? Si te dice, por ejemplo, una persona, no, es que eres muy impulsivo. ¿Vale? ¿En qué soy impulsivo? ¿Qué te demuestra a ti que esa impulsividad? ¿Y cómo te afecta esa impulsividad? ¿Y qué puedo hacer para cambiar esa impulsividad? ¿Qué es lo que pasa normalmente en un estilo de comunicación poco asertivo en una pareja? Es que eres muy impulsivo, ya, y es que tú eres peor. Y entonces ya se saca todo y nos empezamos a culpar el uno al otro. Pregúntale a la otra parte por qué te está diciendo eso. Y verás que tu relación seguramente va a mejorar. Relación negativa. Podemos aprender muchísimo de las críticas. Es más, las críticas nos ayudan a crecer y a desarrollarnos. Depende de la persona que nos diga la crítica. Puede hacer que sea mejor o peor. También tenemos que entender y diferenciar en que hay críticas constructivas y críticas destructivas. En la pareja normalmente hay muchísimas quejas en cuestión a las situaciones, digamos, rutinarias de la vida en pareja, como es la limpieza del hogar, la igualdad en las tareas. Entonces, muchísimas veces no se llegan a acuerdos porque hay una mala calidad de las críticas y una baja tolerancia a esas críticas por parte de las dos personas. Entonces, no olvidemos que esto es una convivencia. Entonces, por ejemplo, otra vez dejaste sin lavar los platos. Siempre haces lo mismo. Y la otra parte puede decir, lo siento mucho por no centrarme más en estas tareas y en las cosas que tengo que hacer. ¿Cómo puedo resolverlo? ¿Cómo puedo enmendar el error? O vale, pues tienes toda la razón, he dejado esto sin hacer, la próxima vez no lo voy a dejar sin hacer, que sé que esto te puede molestar. Recuerda, la asertividad en las relaciones de pareja se trata de los conflictos, intentar resolverlos, no tener la razón, porque al final lo que nos encontramos con las parejas que tienen una comunicación poco asertiva es que los dos se paran en su punto y nadie se mueve de ahí. Y lo que se arma es una guerra de titanes, de a ver quién tiene más fuerza, más argumentos para mantenerse en su punto. Es decir, si yo tengo que hacer algo y no lo he hecho y mi pareja me lo reclama, pues es que es normal que me lo reclame. No puedo actuar a la defensiva. No es que tú el otro día no hiciste esto, porque al final los conflictos van a continuar. Decir, pues tienes razón, no lo hice, pero mira, es que me entró una llamada y tuve que atenderla, pero tienes razón, tendré esto más en cuenta, ¿vale? También digamos que en la asertividad es muy importante practicar la humildad, reconocer nuestros fallos, nuestros errores, que reconocer nuestros fallos y nuestros errores no significa que seamos culpables y los hayamos hecho a propósito, pero que podemos equivocarnos. Y si yo tengo que hacer algo y no lo hago y a mi pareja le molesta, pues lo primero que tengo que hacer para comenzar con la resolución es decirlo. Por ejemplo, si tenemos una pareja
donde una es pasiva y otra es agresiva, y cuando la agresiva le dice algo, la paraliza, lo suyo es que la persona le diga, oye, yo entiendo que esto te pueda molestar, entiendo que a ti te gustan las cosas de esta forma, pero tu forma de decirme las cosas a mí me hace sentir paralizada, me bloquea, no soy capaz de actuar frente a cómo te pones. Entonces yo te pido que la próxima vez, cuando te moleste algo, me digas, oye, ¿podrías hacer esto de otra manera? O yo me siento así cuando haces esto. ¿Entendéis de qué va? En la pareja es muy importante afianzar la comunicación para resolver los conflictos, no para tener la razón. Ahora te dejo este cuento de Andrés Castillejo que tal vez pueda ayudarte a ilustrar un poco más el tema de la asertividad. Luis leyó con dolor aquella carta llena de injurias y reproches. Era la respuesta a otra suya en la que tan solo intentaba exteriorizar sus sentimientos y de paso manifestarle todo el calvario y las dificultades que había pasado al hacerse cargo de aquella tutela. Las noches de insomnio, los ingresos hospitalarios que suponían la adopción de decisiones dolorosas que podían hacerle perder su confianza en él. Tan necesario para el cuidado de su salud mental y un largo etcétera que describió con todo detalle. Ante sí tenía dos opciones que tenía que valorar de forma precisa, previniendo las consecuencias de cada una de ellas. La primera suponía dejarse llevar por su rabia y su dolor y responderle de forma agresiva, incisiva, irónica y mordaz, pero esto supondría entrar en el mismo juego que él y establecer un círculo perenne de acusaciones y contraacusaciones sin sentido que en nada resolvería la situación, es más, la agravaría. La segunda opción a considerar sería adoptar una actitud totalmente pasiva y dejar las cosas como estaban, esto es, mal, y seguir sin resolver nada. Esta sería para él la actitud más cómoda, pero su experiencia de la vida le decía que no siempre lo más cómodo es lo más adecuado, y que el hecho de obviar los problemas no hace que estos desaparezcan. Frente a estas dos posibles respuestas, Luis fraguó una tercera posibilidad más asertiva, teniendo en cuenta no solo el objeto y forma de la respuesta, sino también la finalidad y el objetivo a conseguir. Quería ser directo, pero no agresivo ni complaciente, seguro, pero no prepotente ni hiriente, expresando su criterio sin imponerlo, asegurándose de incidir más en lo positivo que en lo negativo, y valorando su opinión sin someterse a ella ni menospreciarla. Su respuesta se basaría en hechos, aunque estos le resulten dolorosos o difíciles de abordar, asumiendo sus propias responsabilidades sin entrar en juicios de valor ni en un círculo vicioso del y tú más. Hablaría en primera persona desde sus propios sentimientos, sería firme en sus planteamientos, sin dudas ni resquemores que indujeran a engaño. Hechas estas matizaciones, Luis se puso en marcha. Reescribió nuevamente la carta que tenía preparada, fruto del rencor y de la animadversión. Cambió el tú por el yo, las acusaciones por expresiones empáticas no complacientes, y revistió la ironía y el sarcasmo que resaltaba en sus páginas de un fino y distendido sentido del humor. El texto de aquella carta ya no daba lugar al juego de acusaciones del anterior, pero cualquier cosa podría esperar. Podría tener la misma respuesta o no tener ninguna, como solía hacer. Pero ahora la respuesta estaba en su tejado y a él le correspondía, esta vez, ponerla en juego. Aquella noche, Luis durmió a pierna suelta, totalmente relajado, convencido de haber hecho todo lo correcto y lo necesario. Bueno, espero que te haya gustado. Pues con esto llegamos al final de este vídeo. Como siempre, espero que te haya gustado, que te haya aportado algo de claridad y entender mejor todo el tema de la asertividad. Recuerda, es una habilidad social que se aprende, es decir, hay que practicarlo. Tienes que tener paciencia y yo siempre recomiendo practicar la asertividad diariamente en situaciones que no tienen mucha carga emocional para que cuando te veas en situaciones con carga emocional seas mucho mejor o más capaz, de gestionarlas. Es decir, cuando veas que a lo mejor si tienes un estilo pasivo, bueno, da igual, pasivo o agresivo,
y reaccionaste ante una situación de manera poco asertiva, luego coge un papel y escribe la situación, cómo reaccionaste y cómo podrías haber reaccionado de manera asertiva. Poco a poco, para tu cerebro se volverá algo habitual. Recuerda que los estilos de comunicación los aprendemos desde la infancia, es decir, es algo que no vas a cambiar de un día para otro. No es suficiente con saber la teoría, porque todo esto que te he contado, que suena muy sencillo, pero cuando estamos en las situaciones, saltan nuestros pilotos automáticos y utilizarás el estilo de comunicación al que estás acostumbrado y has aprendido. Entonces, una vez reaccionas, tú mismo reflexiona y piensa cómo lo podrías haber hecho la siguiente vez o cómo lo hubieras podido hacer mejor para practicarlo en la siguiente oportunidad. Cuando vayas a tener una situación donde tienes que hablar con una persona, pero que no se da de manera inmediata, sino que tú la has planificado y vas a hablar con esa persona, te recomiendo que prepares la conversación por escrito, no literal, porque luego las cosas van surgiendo, ¿no? En la conversación, pero hazte como un pequeño guión donde utilices pues las técnicas que te he indicado y te va a venir muy bien. Esto te va a ayudar a ir incorporando esta habilidad poco a poco en ti. Espero que lo hayas disfrutado, que lo compartas si lo ves necesario y crees que puede ayudar a personas de tu entorno. Y te doy las gracias, te deseo una semana muy feliz y nos vemos en el siguiente vídeo.